Cuantas más noticias negativas ves en la televisión, más alimentas y engrandeces al ego. Y para entender esto, tenemos que comprender lo que es el ego y por qué se engrandece cuando lo alimentamos con noticias negativas. La concepción principal que tenemos sobre lo que es el ego está ligado al narcisismo. Es decir, la opinión popular, cuando se piensa en alguien que es egocéntrico, normalmente se piensa en una persona que solamente piensa en él, que es narcisista, que todo gira alrededor de sí mismo, que no tiene empatía, que no piensa en los demás, que quiere cumplir sus deseos ante cualquier circunstancia. Y esta es la concepción principal. Pero hay otra concepción que no es muy conocida, que es el ego como un programa, como un sistema de creencias que está ligado a las emociones negativas, como el miedo, la culpa, la ira. Y este es el que menos se conoce y el que tiene un efecto muy grande. Normalmente cuando se piensa en una persona que tiene mucho ego, se piensa en el primer caso. Entonces la mayor parte de las personas piensan que no tienen ego, sobre todo aquellas que viven en posición de víctima, que viven con miedo, que viven con culpa. Pero estas últimas son las que más ego tienen, porque ese sistema de creencias les hace vivir bajo una posición que ellos mismos desconocen. Entonces, hasta que uno no sepa que tiene, por ejemplo, un ego muy grande, no podrá tomar medidas para disminuirlo. Y cualquier persona que haga un trabajo espiritual o simplemente que le guste vivir con mayor libertad, debe conocer que este programa, este ego, es, es precisamente el ligado a las emociones negativas el que más hay que trabajar. Entonces, ¿en qué consiste este programa ligado a las emociones negativas? Esto lo comentamos en el vídeo de ayer. Básicamente es que hay algo malo que va a venir de lo desconocido. Entonces, este programa del ego, este sistema de creencias, se piensa que cerrándose al mundo, cerrándose a lo desconocido, va a vivir con seguridad. Es lo que se llama en psicología la zona de confort. Y piensa que de lo desconocido va a venir algo malo. Y entonces esto genera una serie de limitaciones, de pensamientos limitantes, una posición en la vida que tiende a la inmovilidad y tiende hacia la pasividad. ¿Vale? Entonces este sistema de creencias dice, si de lo desconocido va a venir algo malo, por lo tanto me voy a quedar en lo conocido, aunque ya sepa que sea malo. Y de aquí surge el típico refrán que dice que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Pues las personas se quedan en su misma, en su misma, en su misma zona durante toda la vida. Y además, cuanto más miedo tenemos, cuanto, cuanto mayor es el supuesto peligro que va a venir de lo desconocido, el aparato psíquico se protege diseñando mecanismos de defensa ante los posibles ataques imaginarios. Y este mecanismo de defensa es básicamente imaginarse situaciones malas, situaciones desconocidas, situaciones peligrosas y empieza a pensar cómo hacer frente a estos ataques imaginarios. Y esto es el principio de la neurosis, es el principio de la locura. Aunque no sea una locura que se muestra hacia afuera, es una locura que se muestra hacia adentro o que se desarrolla adentro. ¿Por qué esto es una locura? Porque la persona se pasa la mayor parte del tiempo mentalmente intentando protegerse de algo imaginario, de algo que en el 99,9% de las veces no va a ocurrir.
Y entonces se protege contra lo que le va a decir el vecino, contra lo que le va a decir el jefe, contra si va a venir una guerra de no sé de qué país, contra la inflación, contra la siguiente crisis económica, contra el divorcio, porque resulta que hay muchos divorcios, contra si te va a dejar la pareja, si la pareja va a pensar bien o mal de ti, etc. Contra una opinión de alguien en una red social. Y luego empieza a atacar imaginariamente ante esas defensas y va generando escenarios donde se atacan mutuamente el supuesto imaginario enemigo con la defensa que se hace a ese posible ataque. Y además, lo que ocurre es que se alimenta este sistema de creencias con lo que recibimos normalmente de los medios de comunicación. Y si una persona está viendo la televisión 2 horas o 3 horas al día, donde se está hablando de muerte, donde se está hablando de enfermedades, de guerras, de ataques que van a venir del extranjero, de virus, donde se está hablando de todo tipo de posibles ataques, lo que ocurre es que se está alimentando a este sistema de creencias que lo que hace es tomar como verdadero los posibles ataques imaginarios. Entonces, cuanto más se habla en la televisión de todo esto, mayor va a ser la energía y el tiempo que la persona dedique mentalmente a protegerse contra estos ataques imaginarios. Y es por eso por lo que cuantas más noticias negativas ves en la televisión ligadas a la muerte, a la guerra, a, a la enfermedad, a posibles ataques, etcétera, más estás fortaleciendo a tu ego, más estás fortaleciendo a esta concepción del ego que hemos explicado. Por lo tanto, mi recomendación principal es que tengas en cuenta con qué alimentas a tu vehículo psíquico. Si te das cuenta, hasta ahora, la mayor parte de campañas publicitarias han estado ligadas a las dietas con respecto al cuerpo físico, en relación a no tomar azúcar, no tomar carne, llevar una dieta saludable, hacer deporte, etc. Todo ligado hacia el cuerpo físico. Pero ya deberíamos entrar en una etapa donde demos mucha más importancia al vehículo psicológico, que hasta ahora apenas se le ha dado importancia. Sobre todo se le ha empezado a dar importancia a finales del siglo pasado, pero en una proporción muy baja con respecto a la importancia que se le da al cuerpo físico. Entonces, empezar a saber con qué estamos alimentando al vehículo psicológico, con qué tipo de contenidos le alimentamos. Y como la mayor parte de las personas ve un montón de tiempo la televisión y la televisión está llena de contenidos ligados a emociones negativas, si ves mucho la televisión, estás alimentando de una manera tóxica a tu vehículo psicológico y por lo tanto estás alimentando y engrandando y agrandando tu programa de Lego. Así que bueno, espero que te haya gustado el vídeo y que te sirva para reflexionar sobre cómo alimentas a tu vehículo psíquico y las formas a través de las cuales podemos empezar a ir disminuyendo la influencia de un sistema de creencias negativo y del programa del ego que se genera en relación al sistema de creencias. Muchas gracias, espero que te haya gustado.